Hola, hola, Isela, buenas tardes, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar de nuevo este martes, ¿verdad? Con usted y con cada uno de los que nos están viendo a través de este medio. Oh, qué bien, qué bien. Bueno, pues yo voy a revisar si sí nos están mirando, porque la verdad no sé si se mira o no se mira. Déjame fijo. Sí, sí se está mirando. Y también, pues, buenas tardes a todos. Un gozo compartir este martes con ustedes. Último martes, Isela, del mes de agosto. Se fue Qué rápido. alegría. Sí, sí, puse copié un video pequeñísimo que decía que llegó el fin de semana y luego, y así como llegó, se fue y se mira una bala, un metro que pasa así en un segundo. Mm, Porque los días se están yendo bien sí, rápido, qué pronto, ¿verdad? Hace así poquito es. estaba la pastora Noemí Quintana, nos gozamos con la palabra y ya bien rápido ya llegó otro martes más. Qué bendición es estar aquí con ustedes. Es un gozo, un privilegio, un honor ser representantes de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí estamos para serles de bendición y si pueden compartir la página, por favor háganlo y es lo que voy a hacer ahorita. ¿Y cómo has estado, Isela? Platícanos un poquito de cómo has estado para yo compartir la página acá con nuestros amigos, nuestras amigas. Pues muy bien, gracias a Dios, hemos estado muy bien este fin de semana. Tuvimos un tiempo bonito con varios matrimonios de la iglesia Templo Victoria, nos gozamos, tuvimos un devocional, tuvimos alabanzas y pues lo más bonito es que estuvimos allá por el lado de Benning, que aunque son 20 o 30 minutos de distancia, hace realmente la diferencia en cuestión de la temperatura, ¿verdad? Porque aquí podemos estar muriéndonos de calor y a 20 minutos hasta está nevando. Entonces, tuvimos un tiempo bonito, nos llovió, pero aún así, a pesar de la lluvia, ¿verdad? No se canceló y nos gozamos de verdad que muy, mucho con la palabra que impartieron los hermanos. Y pues comida hubo bastante. Los hermanos Botellos como todo el tiempo, dijéramos, se volaron la barda, con esa comida tan deliciosa, estilo Sonora. Así que bien, bien, bien deliciosa, tanto la comida espiritual como la comida física, ¿verdad? Estuvimos ahí, nuestros pastores nos estuvieron acompañando y nos gozamos verdaderamente bastante, bastante. No nos queríamos venir, se nos dio las 6 de la tarde y ahí queríamos estar, pero pues ya era necesario que nos viniéramos y pues nos tuvimos que regresar, pero tomamos un tiempo muy bonito con los hermanos y la pasamos muy bien, gracias a Dios. Te pasaron unas few hours, unas 2 horas más de lo previsto, ¿no? Sí, y nada más fuimos unos cuantos, todos los demás se regresaron, pero como que estábamos bien a gusto. Sí se sentía un poquito húmedo, pero a pesar de eso, como que estábamos bien a gusto. Y pero sí, 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 nos pasamos de más bien. Pero ya teníamos que dejar descansar a los hermanos. Oh, qué bien, qué bien. ¿Y quién fue que compartió la palabra y qué consejos agarraron? Pues mire, me daba tanta risa porque el hermano Carlos, y la esposa y su esposa, la hermana Magali, estuvieron compartiendo la palabra y el hermano, pues estuvo hablando, ¿verdad? De qué manera el hombre, tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? Teníamos que tenernos, pues esa paciencia que muchas veces nosotros como mujeres creemos, ¿verdad? Que el hombre ya debe de saber y nos molestamos de ciertas cosas. Dice, acuérdense que muchas veces ellos, ¿verdad? Como varones decían, no vamos a saber, pero ustedes creen que nosotros sabemos y a veces se molestan, dice, o sea, eso tómenlo en cuenta. Y luego también estuvieron hablando acerca de que muchas veces, ¿verdad? Que sale uno de la iglesia y que dice, ah, yo quiero ir a tal parte y el otro, no, yo quiero ir a otra parte. Y dice, se tienen que poner de acuerdo y cuando no, pues darse la oportunidad de que uno en un lugar y el otro a otro.
Pero sí nos daba risa porque cada que estaba dando los consejos cantaba un gallo. Cuando se trataba de que estaba hablando a los varones, se oía un gallo, ¡cuá! O sea, cacarear. Como, ¿cómo se llama así? El ruido del gallo. Y cuando se oía como que le estaba diciendo a las mujeres, se oía una gallina y nos daba tanta risa porque decía, mira, hasta ellos están agarrando la palabra. ¿Están de Era el gallo y acuerdo? la gallina que estaban al parejo y nos daba risa. Les Ay, no. hicieron el día, ¿no? Sí, sí, nos reímos tanto porque se oía el cacaraqueo del gallo cuando estaban hablando de los varones y cuando hablaba la gallina empezaba. Así que, Bueno, una de las cosas que como pareja nos tenemos que recordar, que o las mujeres, nosotros las mujeres, tenemos que recordar que es nuestro amado, que es nuestro amigo, que es nuestro cónyuge, y no es nuestro hijo, no no, somos la exacto, mamá. Estaba exactamente. diciendo un predicador que le decía que desde recién que se casó con su esposa, que él cometía algún error, pero ella ya le había advertido que cuidado con esto, cuidado con lo otro, y luego le decía ella, ya te había dicho, yo te dije, yo te lo advertí, y que un día que y estaban recién casados, y dice que ya pasó un tiempito y que ya no aguantó más es un pastor el que estaba platicando eso, dice que ya no aguantó más y que le dijo, por favor, ya no me digas, ya te dije. Ya no te dije. Sí, Y ya dice, se le quitó de estarme diciendo, dice, y pasaron los años y ya ella ya no me dijo. Y él le explicó, porque mi mamá siempre me decía así, ujú. y mi mamá siempre me decía así, y dice, y hace poquito, dice, íbamos haciendo algo y luego yo cometí el error y lo reconocí y me disculpé y que ella le volvió a decir, ya te dije. Otra vez diciéndole ella. Y esa es una cosa importante que nos debemos de recordar, de que somos Sí. su ayuda idónea y no la mamá, porque a veces como que cambian los roles y ya los miramos así como, este no hace caso. No, y algo que me encantó que los animó a los varones, ¿verdad? A que ayudaran a limpiar la casa, como a tener, dice, puedes tener una palabra con tu esposa, una conversación, o tener un tiempo bonito, dice, mientras ella está haciendo la comida, o mientras ya se sirvió la comida y está recogiendo y tú lavando los trastes, dice, o ella puede estar barriendo, pero tú ayudándole. Ay, dije, eso sí me gustó mucho. A todas nos gustó. Qué buenos consejos fueron a agarrar hasta allá, hasta Benin. Sí, Pues sí. me alegro mucho que se gozaron y pues cada día queremos mejorar, ¿verdad? Como hijas, hijos de Dios, queremos hacerlo mejor y hay un versículo de la Biblia que me encanta y siempre se los he dicho a mis hijos y que está en Colosenses, dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor, porque del Señor recibiremos la Amén, recompensa. amén, Entonces, eso es muy bonito porque si lo hacemos para el esposo, Señor, yo lo estoy haciendo para ti porque te amo y amo a mi marido o viceversa. Y qué bonito es eso, ¿verdad? Que amén, así es. una ayuda mutua entre las parejas. Y ya se acabó eso del machismo, que ya los hombres, que yo soy el que mando y no hago nada, y, Ujú. y son la cabeza y lo respetamos, pero también necesitamos un apoyo, ¿verdad? De ayuda, una manita de vez en cuando. Ay, Así es. qué bonito, qué bueno que se la pasaron bien y bueno, deja mirar si ya nos está acompañando alguien. Nosotros hable y hable aquí. Vamos a saludar a ver quién nos está acompañando. Aquí miro que dice que hay tres personas y aquí está la pastora Berenice Lara y también está nuestra hermana Tita Mendoza de allá de Ay, Cali. saludos. Saludos a la pastora y saludos a Tita. Gracias por acompañarnos y dice que ya aumentó una persona más. Qué bueno.
Un gozo estar aquí con ustedes compartiendo de nuestras experiencias, de lo bueno que es nuestro Dios para con nosotros, pero también para compartir la palabra. ¿Y qué tal los mensajes, tantito antes de que comience, qué tal los mensajes de la palabra de Dios de este mes, Isela? Tremendos, tremendos, porque como el Señor nos habla de diferentes maneras, que aunque sea el mismo tema, ¿verdad? Pero como Dios pone en cada corazón diferente el mensaje, ¿verdad? Y es algo tremendo. Yo me he gozado con, perdón, con cada uno de los mensajes que se han dado. De todo he podido tomar, ¿verdad? Algo. Pero de verdad que me deleito, me gozo como el Señor usa, ¿verdad?, nuestras hermanas, ¿verdad?, para compartir el mensaje, pues, de Dios. Así que bien contentas. Ujú. A mí desde que comenzamos a estudiar, el Señor me empezó a hablar con un enfoque un poquito diferente y ayer oía a mi pastor predicar y decía, wow, ¿cómo es que el Señor me puso en el corazón eso? Y es de lo que predicó ayer mi pastor y cómo me gocé con su predicación y ese enfoque me dio el Señor. Y si tú tienes un familiar que no conoce a Cristo, que tú quisieras que Él se acercara a las cosas del Señor, te invito a que compartas esta página para que más personas escuchen el poder del Evangelio, lo que el amor de Dios puede hacer en la persona. Dios cambió a Isela, Dios me cambió a mí y puede cambiar a tu ser querido. Dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y las promesas de Dios son Amén. fieles y verdaderas. Amén. Y Amén, amén. bueno, ya compartí, compartan, ayúdenme a compartir más para que más personas escuchen y ah, me presento sola. No vamos a presentarla. Pues estamos bien contentos en este último martes, ¿verdad? De este mes. Y pues qué mejor, ¿verdad? Que cerrar con broche de oro. Con nuestra hermana, amiga, la hermana Guadalupe Martínez, ¿verdad? Que pues las dos, ambas pertenecemos a las asambleas de Dios con nuestros pastores Alex y Rita Najar. Y pues bien contentos por en esta tarde tenerla a ella para cerrar, como les digo, con este tema, pensando, Él piensa en ti y pues, ¿verdad? No, no necesariamente estuvimos compartiendo en base a Jeremías 29:11, pero la hermana ahora nos tiene, ¿verdad? Este mismo tema, pero en base a otro versículo de otro libro, pero de igual manera el mensaje viene del Señor y yo sé que el Señor la va a usar de grande manera. Así que, hermana, le dejo el tiempo y que el Señor la bendiga y la use en esta tarde. Amén, que así sea, que así sea. Y bueno, doy gracias a Dios por la oportunidad que me da y el privilegio de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y bueno, quiero orar en este momento antes de comenzar con el mensaje de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por lo bueno, lo maravilloso, lo bondadoso que has sido para con nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra por este medio. Señor, que sea tu palabra cayendo en buena tierra y que dé al fruto al cien para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplico y te doy muchas gracias. Amén y amén. Qué gozo es estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, aquí tengo mi teléfono por si acaso alguien manda un mensajito, aquí lo tengo a un ladito. Pero no me voy a querer distraer con eso. Pero sí, vamos a comenzar con el mensaje de la palabra del Señor. Y bueno, en nuestro texto base de el mes es de Jeremías 29:11 y cómo me gustó, cómo las demás oradoras compartieron este mensaje y explicaron bien la historia de este pasaje, el contexto y todo bien explicado, pero en Jeremías 29:11 es un versículo que yo creo ah,
todos lo queremos escuchar, todo lo queremos tener, que sea parte de nuestra vida, que sea un rema para nosotros, porque dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan. Qué hermoso versículo. Y Dios me hablaba de una manera especial porque el tema es Él piensa en ti. Y vamos a mirar a la palabra de Dios solamente en el Nuevo Testamento, en este mensaje de la palabra de Dios, pero de igual manera, así como se habló del Antiguo Testamento, la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis se trata de una cosa, del amor del Padre a todos nosotros y de nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis, ahí se nos enseña que aunque Adán y Eva pecaron, iba a haber un medio de salvación para que todos nos reconciliáramos con el Padre. Y la parábola del hijo pródigo es lo que me estaba llamando la atención, porque dice la palabra del Señor. Un hombre tenía dos hijos y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre sus dos hijos. Aquí dice que es la parábola del hijo pródigo. Si ustedes tienen su Biblia y la abrieran en Lucas 15, eso es lo que dice el encabezado, la parábola del hijo pródigo, pero en realidad es la parábola del padre mostrando su amor a sus dos hijos. Y se trata de los dos hijos que están aquí en esta parábola. Jesús contó sobre este hombre que tenía dos hijos y tristemente uno de los hijos le dijo, dame la herencia que me corresponde. Ustedes saben que una herencia no se da en vida. Se tiene que fallecer la persona para que después se deja un testamento y en ese testamento ahí se dice a quién le corresponde qué. Si es tierras, casas, dinero, oro, lo que sea que se vaya a dejar en esa herencia, se deja después de que el padre, la madre o la persona que está dejando esa heredad es para después cuando se muera. Pero aquí podemos mirar que este hijo está pidiendo la herencia mucho antes de que el padre muera. Imagínense ustedes que llegue alguien y ustedes tengan sus ahorros y le diga a su hijo, dame lo que me va a corresponder ya que te mueras. Qué terrible es eso. Y no solamente hizo eso, el padre repartió los bienes para los dos hijos en ese momento y no sé si malbarató, no sé si se malgastó, pero malbarató ah, las haciendas o lo que haya tenido para poder tener en efectivo y dárselo a su hijo. Pero eso es lo que hizo su hijo. No, no le tuvo respeto a su padre. El padre, aún así, él le cedió la parte que le correspondía para cuando él muriera, de todos modos se la otorgó. Entonces, ¿qué encontramos aquí en esta parábola del hijo pródigo? Encontramos, como les dije, que hay dos hijos que ilustran dos clases de personas, dos clases muy diferentes de personas en su manera de ser. Pero los dos en la parábola nos comenta que los dos son pecadores que necesitan conocer a Dios verdaderamente y arrepentirse. Me gusta mucho lo que dice John MacArthur acerca de esta parábola. Dice que esta parábola es una parábola que está llena de emociones. Es una tristeza profunda al gozo más grande. Son riquezas más grandes a pobreza profunda. Es diversión al dolor,
de la ley a la gracia y una verdad espiritual grande y profunda. Y eso es de lo que se trata esta parábola. Una parábola es colocar algo al lado, o sea, la idea de una historia para declarar o enseñar una verdad espiritual, para que esa verdad espiritual sea clara. Entonces, ¿qué nos enseña el hijo pródigo cuando, cuando él viene y le declara a su papá lo que tiene en su mente y en su corazón? Él nos enseña varias cosas. Sí, el hijo pródigo nos enseña varias cosas. Él nos enseña que se pueden tomar malas decisiones en la vida y por tomar las malas decisiones hay consecuencias negativas para uno mismo y quizá también para los que lo rodean. Ah, se mira cómo este joven está deshonrando a su padre con sus malas decisiones, está menospreciando a su padre, está siendo rebelde abiertamente, no quiere responsabilidad, no quiere darle cuentas a nadie. Está enseñando todo lo que tiene en su corazón abiertamente, como decimos nosotros allá en Guadalajara, a lo descarado. Está este joven diciéndole, dame la herencia que me pertenece a mí. Y sí, así pasó. Agarró la herencia, se fue a otro país, no se quedó ahí mismo, se fue a otro país y dice la palabra de Dios que ahí gastó todo su dinero, todo lo que tenía en una vida inmoral. Porque a lo último de la parábola se nos dice que el otro hijo dijo que su hermano se había gastado el dinero con prostitutas, lo cual estaba prohibido por los 10 mandamientos y las leyes de Israel. Una de las otras cosas que nos enseña este hijo pródigo es que los recursos del mundo se acaban y ellos no traen satisfacción. Tristemente se le acabó el dinero, se fueron los amigos y él no hallaba qué hacer porque en donde el país que se fue cayó una hambruna. Una hambruna es cuando hay gente tiene hambre, que hay un lugar donde gente tiene hambre, que están pasando hambres. Pero ya cuando dice la palabra de Dios que llegó una hambruna, quiere decir que una región grande están pasando por escasez alimenticia. Y es donde él se encontró. Se encontró sin dinero en otro país y con hambre. No tenía ni dinero para comprar, no había alimentos. Y dice que se pegó a un hombre, que se le acercó a un hombre. Y el hombre le dijo, pues vete allá, yo tengo cerdos para que los cuides. Pero al parecer que este hombre a lo mejor no le estaba pagando bien o no le estaba pagando nada, porque dice la palabra del Señor que el joven quería comer de la comida de los puercos, de los marranos que él estaba cuidando y que nadie le daba nada. Ahí estaba él trabajando duramente y con mucha hambre. Eso es lo que nos enseña con la vida que él comenzó a, a a tener de una manera desenfrenada. Llegó hasta ese tiempo tan bajo. Ah, en la vida la gente podemos caer a un nivel bien bajo como él. Hoy en día no es que va a pedir un joven o una joven o alguien, oh, dame la herencia que me pertenece, pero dejan su hogar, se van de sus hogares, se van porque alguien más los atrae con diferentes cosas. Otros se van porque se enojan dentro del hogar y ya no quieren estar bajo sus padres y se van a las drogas, al alcohol, se van a hacer diferentes cosas. No es como lo mismo como en aquel tiempo con ese joven, pero nos enseña que en la vida el ser humano por las malas decisiones puede caer tan bajo como este muchacho, el hijo pródigo.
Ahora en ese país no tiene a quién acudir, no tiene comida y está sin esperanza, desesperado. Esa es su situación actual, sin un futuro por delante y quizá al borde de la muerte. No sé hasta qué tiempo llegó que vuelve en sí, recapacita, reflexiona, analiza su situación. Y es muchas veces que así es como la persona cuando se detiene por el camino que va, que sabe que le está yendo mal y para, eso es lo que nos enseña el hijo pródigo. Nos enseña que hay un momento en la vida que tiene que hacer uno una pausa y detenerse y pensar y analizar la situación. Al mismo tiempo nos enseña que cuando estamos analizando la situación, hay que buscar una oportunidad. ¿Dónde puedo llegar para salir adelante? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y él buscó la oportunidad porque dice que reflexionó y se arrepintió. Y luego dijo, él mismo, todos los trabajadores de mi padre, cuando estaba reflexionando, tienen suficiente comida y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Déjame ser como uno de tus jornaleros. Entonces, con ese pensamiento en su mente, en su corazón, regresó a la casa de su padre. En nuestra manera de pensar y en los religiosos también de aquel tiempo de la costumbre judía, la mayoría de las personas cuando hay alguien en una situación bien decadente, bien humillante, que están en lo más bajo, en las calles, que están como homeless, como indigentes, que ya no tienen a dónde vivir, están desesperados, droga, alcohol o llámele lo que usted quiera. La gente dice, se lo buscó, ahora que él haga como pueda para que salga adelante. Y entonces la gente de aquel tiempo no era diferente a la del tiempo de hoy. Si hubiera sido por todo el pueblo de ahí donde está hablando el Señor esta parábola, ellos como judíos hubieran apedreado a ese hijo porque deshonró a su padre, porque el comportamiento de él no estaba bien. Entonces merecía que lo apedrearan. Esa era la costumbre de ese tiempo. Pero vemos que Dios es tan bueno, no es como tú o como yo, como el ser humano. Dios es amor. Dios piensa en ti, piensa en mí, piensa en aquel que está descuidado, tirado en la calle, que no está haciendo sus decisiones correctas y anda muy mal. La gracia de Dios es un regalo que nos da Dios. Jesús pagó el precio por tu pecado, por mi pecado en la cruz del Calvario y por el pecado de todo el mundo. Dice la palabra del Señor, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Qué triste es eso, que Jesucristo tuvo que pagar el precio por nosotros, porque dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo que nos da Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el Padre dio a su Hijo y su Hijo dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces en Isaías 53 sigue diciendo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga
fuimos nosotros curados. Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. El que no tenía pecado se hizo pecado por ti y por mí. Y esa es la gracia de Dios, ese es el amor de Dios, que desde Génesis, como les dije al principio, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo ya estaban pensando en nosotros cómo hacer para salvarnos de esa situación eterna sin Dios y sin esperanza. Y ahora el Padre, ¿qué nos enseña? Que Él siempre ha pensado en nosotros, sus hijos, su creación, con amor y compasión, con una vehemente amor. Él nos ama con todo lo que Él es. Cuando el hijo regresa, dice la palabra del Señor que lo que primero que hizo el padre corrió a encontrarlo. No dijo "Oh, que se quede afuera y que quede castigado, que se eche polvo encima y que se arrepiente y se humille y que todos lo miren". No, fue a encontrarlo. Dice que corrió y lo fue a encontrar. Ese es el amor de nuestro Padre Celestial. Él nos da más de lo que merecemos. Como les acabo de decir, merecemos nosotros la muerte por nuestros pecados. En cambio, el Señor viene y lo quita de nosotros cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos. Y nos lo otorga por medio de su Hijo, el único Hijo, su Hijo unigénito. Aún el pecador más extremo que tú puedas pensar, ese no merece el perdón de Dios. ¿Alguno de ustedes ha oído esa expresión? Ese no merece el perdón de Dios. Que lo metan a la prisión y que le paguen como mató, pues que lo maten a él, que ya no vea la luz del día. Y así son los comentarios de las personas, pero miren lo que Dios hace. Dios es amor. Cuando viene y lo abraza, lo cubre y luego lo trae a su hogar, dice que le ofrece una túnica, le manda a sus siervos que le traigan una cobertura especial. Esta cobertura es un símbolo de dignidad y honor para su hijo. Luego pidió sandalias, también era un símbolo de un padre a su hijo, porque los esclavos o los sirvientes andaban sin sandalias, mas los hijos tenían sandalias. Los trabajadores andaban descalzos, no los hijos. Y luego también pidió que le trajeran un anillo. Y cómo me gusta eso, porque dice, y pónganlo en su dedo. Eso es símbolo de autoridad como hijo. Un anillo tenía un emblema. Entonces, cuando querían sellar algún documento, lo ponían en cera y luego ponían en el papel, en el documento, para saber que él había firmado ese documento. Entonces le da la autoridad completa como miembro de su familia, un verdadero hijo. Responsabilidad como hijo y no como trabajador. Él iba pensando, le voy a decir que hazme como uno de tus trabajadores. Mas, sin embargo, el Padre no estaba pensando así. Y así es nuestro Dios, nos da cobertura, así como lo hizo con su Hijo que lo recibió aquí en esta parábola. Nuestro Padre Celestial viene y nos da su favor, su gracia, su provisión y nos da como un hijo con todos los derechos y privilegios. Y aquí en la palabra de Dios tenemos muchas promesas que nuestro Padre Celestial nos da a todos lo que hemos recibido. Él dice que a los que lo hemos recibido, a los que creemos en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que si Él piensa en ti y piensa en mí. En muchas personas, tristemente, no hay entendimiento de la mente o del corazón de Dios, de su carácter.
de lo que Él es en esencia. Él es amor. Dios es bondadoso, misericordioso. Dios es fiel a su palabra. Dios cumple sus promesas. Él no quiere que absolutamente nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y dice sigue hablando la palabra y nos explica por qué lo hace Dios. Por amor de sí mismo, por amor a su creación, por amor a nosotros y por tener su gozo completo en nosotros. Dice la palabra del Señor en esta palabra que cuando algún pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y es lo que pasó con este hijo pródigo cuando su padre lo recibió. Dijo, maten al becerro más gordo y hagamos fiesta. Qué tremendo es el amor de Dios. Qué tremendo es su carácter, un carácter lleno de paz, de amor, de gozo. Cuando empieza en el Lucas capítulo 15, no empieza con la parábola del hijo pródigo, empieza con otra escritura y empieza con otras parábolas. Y dice en cada parábola que explica el Señor Jesús ahí a los fariseos, está hablándoles a todos los fariseos, a todos los religiosos, que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y cuando empieza aquí en Lucas, habla de la mujer con la moneda perdida. ¿A quién no se le ha perdido algo que uno dice, ay, yo lo necesito encontrar? Se me perdió mi anillo, se me perdió algo de valor. Buscamos por toda la casa. ¿Dónde lo dejé? No sé. Y así estaba esta mujer de la parábola que el Señor Jesús enseñó, que una mujer perdió una moneda y buscó por toda la casa hasta encontrarla. Y cuando la encontró, se regocijó. Y también habla de la parábola del pastor que tiene 100 ovejas y se le pierde una sola y va en busca de ella. Y dice que al encontrarla, agarra la oveja y se la pone en sus hombros y regresa gozoso porque ha encontrado a su oveja. Y llama a sus amigos y les dice, vamos a hacer fiesta porque encontré a mi oveja perdida. Así hace lo mismo cuando termina el Señor Jesús con esta parábola del hijo que se pierde. Entonces el pensamiento de este padre es recuperar a su hijo sano y salvo. A el padre no le importó las costumbres, la religión, la cultura. Él lo único que le importó era el bienestar de su hijo que se había arrepentido y él solo le demostró su amor, su gracia, su cobertura, su salvación. Y ahora en estos días así lo hace para cualquier persona que quiera venir delante de él y abrir su corazón para aceptar a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Me gusta mucho, voy a leer este versículo de Timoteo que dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. La advertencia que Dios mismo nos da en Isaías 55 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios, ni vuestros caminos mis caminos.
dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. El hijo pródigo, sus pensamientos eran, le voy a decir, Padre, hazme como a uno de tus jornaleros, pero miren la diferencia como el Padre lo recibe, y los pensamientos de Dios son así, llenos de amor, de misericordia y de bondad para con su hijo. No eran los pensamientos como él pensaba, el hijo pródigo de su padre, de decir, oh sí, pues ahora vas a pagar todo lo que te llevaste y vas a trabajar toda tu vida y vas a tener que ganarte todo lo que perdiste. No es así. Dios es amor. Entonces, cuando a Dios viene, Él quiere que los pensamientos de Él entren a tus pensamientos y a tu corazón, porque Él quiere lo mejor para ti. Él quiere lo mejor para ti. Y lo demostró. Estaba hablando yo de la parábola. Y ya les dije que esta parábola Jesús la trajo para los fariseos para enseñarles que necesitaban mirar el corazón de Dios. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero ahora vamos a mirar en acción. ¿Qué es lo que hace Dios en el Nuevo Testamento? Manda a su hijo nace, crece en la gracia de Dios y dice la palabra de Dios que llega a la sinagoga y empieza a leer la palabra de Dios enfrente de todos y lee en Lucas y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. Y en ese momento se estaba cumpliendo esa escritura del Antiguo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Miren, en los evangelios hay diferentes mujeres que tuvieron un encuentro con Jesús. Esto hizo que sus vidas cambiaran radicalmente. Jesús se acerca a la mujer para darle la salvación, para restaurarla, para darle identidad, para levantarla, para ayudarla, para darle una presente con propósito en su vida. Se acerca la mujer para darnos esperanza, para darte a ti y a mí un futuro mejor, para dejarte saber con hechos que Él piensa en ti y Él piensa en mí. Y lo miramos palpablemente con la mujer pecadora que ungió a Jesús. Dice la palabra del Señor que un fariseo invitó a Jesús a su casa. Y cuando llegó el fariseo, estaba, pues les ofreció de comer a todos y al Señor Jesús también, pero no hizo nada de lo que la costumbre hacía. Cuando llegaba un visitante se lavaba los pies, se le besaba cuando llegaban y luego les ungían con aceite. No hizo nada de eso el fariseo. Y estando allí en esa casa se atrevió una mujer, dice la palabra de Dios, que se le conocía como pecadora o tenía fama de pecadora. Y cuando llega ella, llega con un perfume y ella se lo pone a sus pies, se agacha, se hinca donde está el Señor Jesús y empieza ya a llorar y a llorar y empieza a echarle ese perfume y empieza a enjugar sus pies con el cabello de ella. Me imagino que lo tenía largo su cabello ella y podía enjugar sus pies. Y luego dice la palabra del Señor que también le besaba los pies al Señor Jesús. El fariseo, viendo lo que estaba sucediendo, dijo, si él fuera un profeta, si fuera alguien que supiera algo
sobre la vida de esta mujer, no dejaría que estuviera haciendo eso, ella aquí con él. Entonces el Señor, sabiendo lo que él estaba pensando, le voltea y le dice, cuando yo llegué, no me lavaste los pies, pero esta mujer desde que llegó no ha dejado de enjuagar sus pies con sus lágrimas, con sus besos, con ese perfume que ella me está poniendo en mis pies. Y tú no hiciste nada de eso, no me diste beso, no me lavaste los pies, no me ungiste con aceite. Cuando el hombre se queda tan asombrado por lo que le dice el Señor Jesús a este fariseo, porque cuando le dice a el Señor Jesús, ¿ves a esta mujer lo que está haciendo? Entonces él empieza, el Señor Jesús, a explicar. Déjate digo algo, le dijo el Señor Jesús. Cuando alguien le debe a una persona, le debe cierta cantidad de dinero, pero otra persona viene y le debe mucho más. Entonces, este persona que le están debiendo el dinero ve a estas dos personas, a estos dos deudores. Entonces, ¿qué hace? Los mira y en vez de cobrarle, les dice, les perdono la deuda. ¿Quién piensas que estará más agradecido, que amará más? Entonces dijo el fariseo, pues que el que amó más. Bueno, por eso esta mujer ha hecho lo que ha hecho. Y luego le dice, tus pecados te son perdonados, le dice a la mujer. O sea que ya la mujer estaba ahí arrepintiéndose, mirando que era el Mesías, que era el Salvador del mundo. Ella postrándose, humillándose delante de nuestro Señor Jesucristo a sus pies. Y es cuando el Señor le habla y le dice que Él la perdona. Y luego le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¡Wow! ¡Qué poderoso milagro aconteció en esta mujer! La vindicó. Ella estaba enfrente de toda la demás gente que creían que era una mujer pecadora o tenía la fama, pero el Señor le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hay otra mujer también que se llama María Magdalena. Esta María Magdalena, ah, dejen, miro la hora porque yo siempre hablo y no sé qué horas son. Ok, me quedan 10 minutitos. También está María Magdalena. Tenía, dice la palabra de Dios, 7 demonios. Una mujer atada, Jesús la libertó, la restauró, la limpió, la salvó y le dio una encomienda que cambió el rumbo de su vida. Hay otra mujer que también siempre están predicando de ella, de la mujer samaritana. Jesús la buscó, él mismo la buscó. Fue hasta Samaria, pensó en ella. En María Magdalena pensó, la buscó y la liberó. Ahora la mujer samaritana va hasta Samaria, donde según eso todos los religiosos y todos los judíos no podía pasar por Samaria, pero Jesús va y la busca, piensa en ella. Y a esta mujer le hacía falta identidad. No sabía ella ni quién era en sí. Ella era una mujer, lo que sí sabía que era una mujer rechazada por la sociedad. Jesús le da su identidad cuando ella lo reconoce como Mesías, porque él le dijo todo lo que ella había hecho. Entonces ella reconoce que es el Salvador. Le da su identidad, le da propósito. No, no importó lo que ella había hecho en su pasada, en su vida antes. Delante de ella estaba el que le ofreció agua, vida y vida eterna. Y ella lo aceptó como su salvador y fue un cambio radical en ella. Esta samaritana va y le dice a todos los de su pueblo
quién había hablado con ella y qué le había dicho y dijo, creo que es el Mesías. Y ella fue la primera, yo creo, evangelista, aparte de María Magdalena, que María Magdalena, la encomienda que fue que cuando lo miró resucitar, va y le dice el Señor, ve y dile a los demás que estoy vivo. Otra mujer que me impresiona bastante, que Jesús pensó en ella mientras caminaba por esos pueblos, dice que se dirigió a un pueblo llamado Naín. Entonces, cuando él va caminando, va él con toda la gente que lo está siguiendo, va Jesús con sus discípulos, va con algunas mujeres también que le servían y va una multitud grande, pero del otro lado del pueblo de Naín venía saliendo otra multitud, pero con un féretro. Venían llorándole a un joven que había muerto. Y su madre, dice la palabra de Dios, la llama como la viuda de Naín, porque era del pueblo de ese lugar. Entonces esa viuda venía llorando la muerte de su hijo. Cuando Jesús la ve, les hace señas que paren el féretro y lo paran y le dice a ella, no llores. Entonces él se acercó y cuando se acercó le dice al muchacho, te ordeno que te levantes y el joven muerto resucitó. Se dice la palabra de Dios que se incorporó. No sé cómo las dos multitudes, la que venía con el féretro y los que venían con el Señor Jesús, cuál fue la reacción de todos ellos, pero yo sé que la reacción de esa madre fue agradecimiento y reconoció a Jesús como Dios mismo, el Hijo de Dios que resucitó a su hijo, se llenó de agradecimiento, de alegría, de gozo esa mujer de estar una mujer llena en lágrimas. Este, ah, Me imagino que ella no podía dejar de abrazar y besar al Señor Jesús y de dejar de abrazar y de besar a su hijo. Qué hermoso momento para esta mujer. ¿Quién pensó en ella? Dios mismo. Su hijo estaba ahí caminando en las calles polvorientas de esos lugares y ahí encontró esa mujer tan triste, sintiéndose desamparada, sintiéndose desprotegida, viuda y con el hijo muerto. ¿Quién la iba a mantener? Así te quiero decir ahora, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él ha pensado ayer en ti, ha pensado hoy en ti y piensa mañana en ti. Los pensamientos de Dios son buenos y Él interviene cuando menos lo esperas. Espera la intervención de Él en tu vida. Él ve, Él no olvida, Él sabe, Él no abandona, no falla. Dios es fiel. Dios tiene un amor compasivo y allí lo demostró. Dios siempre piensa en ti, en tu presente, en tu futuro y el pasado ya está borrado, Él perdonó ya todos tus pecados y tú ya le aceptaste a Jesús como tu Salvador y ahora tu presente es poderoso en las manos de Dios. ¿Por qué digo poderoso? Porque el Señor se fue, resucitó y mandó al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, el Consolador, el que nos da las fuerzas para seguir adelante en cualquier circunstancia adversa. Entonces Dios nunca nos ha dejado desde que le aceptamos como su Salvador. Él está con nosotros. Dice, yo nunca te dejaré ni te desampararé. El Señor ha prometido estar contigo en tu tristeza, en tu gozo. Él va a estar en todo momento, en la tribulación y Él te va a dar la manera de que salgas adelante porque Él piensa en ti. ¿De qué manera piensa en ti? En la manera de como Él es, en amor, en compasión, en bondad. Y la última mujer que les quiero compartir era esta mujer que ella era una mujer que amaba a
Dios y no dejaba de ir a la sinagoga. Esta mujer dice la palabra de Dios que tenía muchos años encorvada y no podía enderezarse para nada. Y cuando estaba el Señor Jesús en la sinagoga, ella llegó ahí, así como estaba, enferma, jorobada, mejor acomplejada, triste, pero ella estaba ahí buscando de Dios. Y dice que ahí se encontró al Salvador, al sanador, al hacedor de milagros. El mejor milagro que el Señor Jesús puede hacer es cambiar tu corazón, redimirte, salvarte, hacerte una nueva criatura. Pero no nomás queda ahí, Él nos da beneficios. Y esta mujer amaba a Dios y estaba ahí, el Señor le da el beneficio de la sanidad. Así como leí en Isaías 53 y Lucas 4, que habla que el Señor viene a darnos libertad, libertad de las enfermedades, hacernos libres y hacernos completas. Él es el Dios que cumple sus promesas, que cumple su palabra. Todo lo que puede hacer Dios por ti es eso que hizo por estas mujeres y más. Y no nomás por ti, sino también por los tuyos. Me quedan 3 minutitos y me voy a despedir de ustedes, pero vamos a terminar por último. No las quiero dejar a medias con lo de la parábola, la predicación de la parábola. Nos quedó un hijo, el otro hijo quedó restaurado, quedó bajo hogar, se salió, se fue, se comportó mal, ya regresó, ya está en casa. Pero ¿qué pasa con el hijo mayor? El hijo mayor nos enseña que no conocía los pensamientos, los deseos de su padre, no tenía una relación con él. Era como los escribas y los fariseos, que también los religiosos que no tenían una relación con su padre. El hijo vivía como otro trabajador y no como hijo, porque él le dice, se enoja y no quiere entrar a la fiesta porque se entera que su hermano regresó y le están haciendo fiesta. ¿Cómo? Si gastó con rameras, si gastó parte de la herencia, ¿cómo él le están haciendo fiesta por eso? No comprendía el corazón del padre. Entonces tampoco comprendía que él ya estaba bajo la cobertura, que no que tenía que trabajar para ganarse el amor, el favor, la gracia de su padre. Yo siempre te he hecho caso, yo siempre te he obedecido y ningún cabrito me has dado para gozarme con sus amigos, le dice el hijo que está en casa. Se enojó, no quiso entrar a la fiesta. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que hacemos, sino por gracia, porque es un regalo de parte de Dios. La salvación es un regalo de parte de Dios que lo hizo por amor. Nadie absolutamente puede ganarse el derecho de ir al cielo porque yo ya me gané, porque yo ya hice obras, porque yo ya hice esto, ya fui, ya vine, lo hice. No, es por gracia que uno está yendo a la vida eterna cuando uno se muere. Dice la palabra del Señor, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando el Padre le dice a su hijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario alegrarnos y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Ese es el corazón de nuestro Dios Todopoderoso, sus pensamientos para con nosotros. Él es tan bueno, tan hermoso, que Él quiere darte lo mejor. Él piensa en ti. Y gloria a Dios porque pude compartir la palabra del Señor con ustedes en esta hermosa tarde. Si tú nunca has confesado a Jesucristo como tu Salvador, tienes oportunidad de hacerlo.
Tú puedes abrir tu corazón antes de irte a dormir hoy y decir, Señor Jesús, abro mi corazón, perdona todos mis pecados. Yo quiero reconciliarme contigo. En el nombre poderoso de Jesús te acepto, perdóname todos mis pecados. Ahora quiero vivir para ti bajo tu cobertura, tu favor y tu gracia. Y Dios te hace su hija, su hijo, y vas a tener los beneficios que todo hijo del Padre Celestial, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te puede dar. No tienes que vivir como el hijo pródigo allá en la calle, queriendo comer de las algarrobas con hambre. Puedes estar bajo el techo de nuestro Dios Todopoderoso que te ama y que desde el principio de la creación pensó en ti y en mí, porque los pensamientos de Dios son buenos para nosotros, pensamientos de paz y no de mal. Amén. Gracias, Isela, por estar Así aquí es. acompañándome, y se me pasó la hora. No, muchas gracias por esa palabra y fue de grande bendición y pues recuerden que estamos aquí el próximo martes con un nuevo tema y pues acompañándonos, ¿verdad? Nuestras personas que están aquí bendecidas que nos van a traer un nuevo tema y un nuevo mensaje por parte del Señor. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios los bendiga, hermana, pues si quiere despedirse ya para cerrar con broche de oro. Y saludos a todos, gracias por habernos acompañado, y si pueden compartir la página, compártala. Que pasen buenas tardes, bendiciones. Muchas gracias, Isela. Bendiciones. Amén, bendiciones.